Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Diálogos. Y hoy tenemos el capítulo denominado Una pausa y seguimos, podcast y terapia ocupacional. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos empezando una buena semana. Queremos obviamente saludar y agradecer a toda la gente que nos acompaña, ¿cierto? Capítulo a capítulo, que están ahí fielmente escuchando nuestros programas en el canal de YouTube y también en el Spotify. Y como decía la Andrea, hoy día tenemos una invitada que es colega, ¿cierto? Colega y amiga, particularmente mía. em, con la que nos conocimos realizando un magíster y hoy día está con nosotros acompañándonos para hablar justamente de este tema que es como podcast y terapia ocupacional. Em, Esperamos en el fondo que toda su experiencia, ya trabaja en el área infantil, ¿cierto? En un CESFAM. Ahí ella les va a contar en más detalle a qué se dedica exactamente en ese dispositivo. Podamos obviamente conocer y como su proyecto, que también es un podcast, y también conversar un poco de eso. Así que nada, los invitamos a disfrutar de este capítulo y le damos la bienvenida a Camila Toro, nuestra terapeuta invitada del día de hoy. Camila, bienvenida. Bueno, primero darle las gracias por la invitación, por este espacio de dar a conocer igual la experiencia que he vivido como a lo largo de todo el trayecto de la profesión de ejercer la terapia ocupacional. Y además cómo llegué a realizar este proyecto, a crear este podcast, que fue un camino, la verdad, un poco largo. Hoy, como tú bien dices, estoy trabajando en atención primaria, en un CESFAM. Estoy en el área de infancias y nosotros nos conocimos, ¿cierto? Especializándonos más bien en el área de envejecimiento, adulto mayor, pero la vida ahí fue dándome un camino distinto, me llevó por un camino distinto y ahora estoy en esta área que la verdad disfruto mucho y que de cierta forma también esta especialización me sirvió también para lo que hoy yo hago, porque de cierta forma estoy en una etapa de la vida que es súper importante para promover la salud, para poder entregar también herramientas a la familia con respecto a eso y que de cierta forma podamos incorporar también como herramienta de curso de vida, de cierta forma. Bueno, también comentarles que aparte de trabajar, también estoy corriendo, ya que es una forma también de autocuidado que tengo y de cierta forma eso también ha hecho como, o es un pilar fundamental como para proteger mi salud mental. Así es que eso como de forma general de lo que estoy haciendo actualmente. Oye, Cami, bienvenida. Nuevamente agradecerte por sumarte. Y yo sé que aquí quizás nos salimos un poquito de nuestra pauta, lo siento, pero podemos saber quizás un poco de la historia del cambio, de la decisión de tu formación en el área como de vejez y el trabajo en infancia. Te lo Ujú. comento porque muchas veces uno habla y muchos terapeutas, y no solo terapeutas, piensan que casi que se eligen como un área, tienen que dedicarse a esa área, después es muy difícil. Entonces encuentro como súper bonito poder quizás desmitificar que aunque uno pueda invertir en un magíster, en un posgrado, en un área, igual puede ir como variando. Entonces me salí Claro. harto del libreto, pero me parece interesante. Pero- Sí, justamente. Yo cuando estaba en la universidad estaba muy cegada con ejercer en esa área, porque Mm. también vieron muchos profesores que me motivaron a eso, muchos docentes que me inspiraban, como que esta era el área que de verdad, por lo menos a mí me hacía mucho sentido de poder como entregar parte de estas herramientas que nosotros tenemos como formación a la intervención con personas mayores. ¿Ya? Entonces, esa inspiración me llevó que apenas yo saliera de la universidad, al tiro ingresara a una especialización sin tener un trabajo como de cierta forma formal, como algo estable. Entonces, mientras yo hacía como este magíster, estaba haciendo atención domiciliaria de forma particular. Entonces ahí empezaron a surgir distintas como prestaciones en distintas áreas.
no solo en adultos mayor, sino que también en adultos y también en infancia. Entonces yo dije, bueno, yo ahora quiero tener un trabajo estable y empecé a buscar en distintas áreas al final. Y dije, lo que sea para mí. O sea, en ese momento como que no me cerré de cierta forma a que solo tenía que ser adulto mayor. Y de pronto me llamaron de este trabajo en el que ya voy a cumplir 7 años ahora, Ah, siendo oh, 2026, harto. Y la verdad es que ha sido algo que nunca pensé que me iba como a encantar tanto. Es un área, la verdad, que es súper difícil también, porque también están como en este otro extremo de ser un grupo como muchas veces en riesgo, ¿cierto? Por diferentes experiencias que viven en esa etapa. Y la verdad es que ha sido súper bonito porque como les comenté al inicio, a pesar de que esta especialización no fue directamente para las infancias, me sirvió mucho también, porque dentro de esa especialización está este concepto integrado del curso de vida, de promover una salud, cómo podemos tener un envejecimiento saludable, y eso parte, ¿cierto? Cuando uno tiene que, de cierta forma, intervenir, ojalá sea lo más tempranamente posible para que podamos llegar a tener una buena salud. Entonces, al final, esa fue como la historia, como que al final me estaba primero muy como cerrada a que quería ejercer en adulto mayor, porque de verdad me hacía mucho sentido y estaba muy inspirada y motivada también por otros. En este caso también ahí la Consu me inspiraba un montón, porque son personas muy apasionadas y esa pasión la transmiten. Entonces, mm. claro, yo de cierta forma tenía una admiración por ellos. Y típico que cuando uno está como recién empezando dice, hoy así como yo quiero ser como ellos también. Como eso me pasaba. Y después ya empecé a tener como más flexibilidad de cierta forma y dije, bueno, lo que sea. Y al final llegué a esto y por cosas de la vida me ha hecho mucho sentido también. A mí me parece súper interesante porque yo creo que, claro, yo te conocí justo en ese periodo de formación y yo creo que efectivamente cuando tú trabajas con infancias, igual trabajas con sus familias y con sus cuidadores, que muchas veces también son personas mayores. O sea, yo creo Justo. que al final siento que uno ve cuando estudia como las cosas por separado, pero al final en la vida misma está todo junto. Y lo que dices tú es muy cierto, como nosotros tenemos esta idea del envejecimiento saludable, pero el envejecimiento saludable comienza desde los primeros años de vida, como ocurre en la demencia, por ejemplo, los años de escolaridad que influyen o impactan, ¿cierto?, como en un factor de riesgo de ¿cómo se llama?, de convivir con demencia, cómo las distintas como situaciones, factores de riesgo a lo largo de la vida van o no acercándonos a ciertas patologías en la vejez. Entonces yo creo que es súper interesante esa mirada del curso de vida desde realmente el inicio de la vida, como desde muy pequeños, ¿no? Que es algo que habitualmente uno como que sabe teóricamente, pero no sé si uno lo ve tan claramente cuando está recién saliendo o cuando uno está recién partiendo como en un área. Entonces me parece súper interesante esa reflexión, sobre todo para la gente que nos escucha. Nosotros acá tenemos harta gente que es profesional que nos escucha y también hartas personas que están recién saliendo de la carrera o de otras profesiones eh, que de repente nos han dicho así como, oye, yo en verdad de esta área sabía súper poco y como que gracias a lo que hemos estado escuchando como que me he preguntado, he visto, no sé qué. Entonces yo creo que tu ejemplo puede ser muy útil para las personas que a lo mejor hoy día están recién partiendo a nivel profesional en un área distinta a la que se habían imaginado cuando salieron. Eh, a mí me pasó, que no es una novedad, yo creo que lo había contado antes, al contrario de la Cami. Yo cuando Ah, salí, la única área en la que no voy a trabajar nunca jamás es persona mayor, porque aquí yo no tengo ni una habilidad. Y heme aquí, como hartos años después de haber egresado, en el área en la que me especialicé, en el área en la que trabajo, el área que me gusta, de hecho, y en el área donde hago todo, en el fondo, trabajo, investigo, hago docencia, como en esta área, que es teóricamente no me gustaba. Entonces yo también creo mm, que a veces hay que dejarse sorprender porque uno a veces cree que quiere algo que al final no era como pensaba. justamente. Así tal cual. No sé, Andrés, si a ti también te ha pasado, no sé.
No, yo entré y supe el área y fui súper cerrada. Como Me encanta. me obligué a pasar, no sé, salud física porque si no, no me titulaba, pero no, más o menos como que yo siempre me fui como desde primero, me acuerdo. Lo que sí es que yo sí en un momento como que me gustaba el área de salud mental y infanto-juvenil. Ujú, Y de repente decía, oh, me hubiese gustado quizás probar, y en un momento me dio como la intención de abrirme a la experiencia, pero de ahí como que fue como, no, y de ahí fui como tomando otro rumbo. Y, claro. pero sí, bueno, gracias Cami por compartirnos también como mi pregunta. Y ahora sí, pues preguntarte también cómo nace una pausa y seguimos. La Consu compartía al inicio que este podcast, bueno, tú eres terapeuta ocupacional, creas este espacio que es muy significativo también. Y nosotras también obviamente queríamos tener este capítulo como para ir compartiendo experiencias, ir conociendo las otras propuestas, porque creemos que obviamente nuestra profesión hay que seguir visibilizándola. Así Ujú. que encantada si nos cuentas un poco de cómo surge, cómo llegaste a la idea, qué te motivó a desarrollarlo también. Esto parte cuando salgo de la universidad, yo hice un Instagram que era de terapia ocupacional. Dentro de ese Instagram tenía como el objetivo de visibilizar la terapia ocupacional y también compartir como cierta información sobre la formación del mismo. Y ahí subía harta información, tenía como un... Me empezaron a seguir igual varias personas de la profesión y también estudiantes de terapia. Y después, en pandemia, que ya el 2020 como que yo dejé en pausa ese Instagram. Y empezó a surgir mucho en pandemia que se empezó a dar esto de las videollamadas, prácticamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Mm. Entonces, claro, había una temática y se conversaba. Y una persona que es muy querida me dijo, oye, tú con este Instagram podrías invitar a colegas y también hacerle como una entrevista y qué sé yo. Y yo como que sí, pero como que todavía sentía como que no era el momento. Algo como que algo me faltaba. Y de cierta forma quedó como en una idea por harto tiempo, porque después en el año 2024 yo compré como un primer micrófono, que son Mm. estos típicos micrófonos para podcast. Ya empecé con ese y después como me faltaba todavía como algo, como un propósito quizá o motivación, porque posterior a la pandemia yo igual quedé como muy cansada emocionalmente y yo creo que como la mayoría de las personas. Entonces como que no tenía energía para invertir en el proyecto de cierta forma, pero la idea siempre estuvo ahí como presente, pero quedaba como en ideas. Y el 2024 compré este micrófono, después el 2025 dije, ya como que me empezó a mover algo, dije así, me empezó a motivar algo. Y de pronto empecé a comprar más cosas. Empecé a comprar, mi hermana me prestó una cámara, dos cámaras, después Mm. partimos con este teléfono, más los micrófonos y dije, ya, vamos a partir con lo que tengamos. Y en agosto del año pasado ya comenzamos como concretamente con este proyecto, como que yo ya estaba poniendo más energía, ya estaba haciendo cosas, estaba accionando de cierta forma y dije, bueno, con lo que tengamos. Así vamos a partir y vamos a ir mejorando en el tiempo. Y ahí mi hermana me ayudó bastante con respecto al nombre. Fue algo que surgió de forma muy natural porque yo en el trabajo tengo una pausa saludable. Entonces mi idea empezó a motivarme desde ahí. Dije, bueno, podría partir en el trabajo, en la pausa saludable y entrevistar como a compañeros de cierta forma, como en el momento, hacer como grabaciones con ellos y después subirlo como a una plataforma. Resulta que en mi trabajo como que no se motivaron mucho, como que yo Mm. invitaba, ¿cachai? Como que no. Y dije, ya, una pausa y seguimos, me gusta, me gusta. Y partí con una compañera de trabajo que trabajaba al lado mío con los micrófonos hacer como entrevistas, preguntas cortas,
qué haces para cuidar tu salud, qué actividades haces como de autocuidado. Y al final fue como una práctica nomás, porque eso nunca salió como de cierta forma publicado. Y después ya empecé como a tomarle el gustito y mi hermana me dijo, ya, mira, yo te ayudo. Yo podemos hacerlo en el centro, ella tiene un centro. Acá ponemos las cámaras y empezamos como con un trípode, otra la apoyábamos como en un mobiliario que ella tenía, entonces partimos con lo mínimo. Y así surgió, y tuvimos a nuestro primer invitado, ella me ayudó como a editar, y eso, y me gustó mucho porque como el objetivo que yo tengo de este proyecto es como poder visibilizar situaciones de salud o condiciones de salud que viven las personas, como en primera persona, de cierta forma, como, o profesionales en este caso, que puedan contar como su experiencia, no tanto como desde lo teórico, sino como de cómo lo viven la situación, por ejemplo, cuando están cursando por un problema de salud, cómo ellos como profesionales también lo experimentan de cierta forma, como qué herramientas tienen y qué cosas podemos también dejarle a las personas que nos escuchan, que de cierta forma pueda esta información resonar en aquellas familias, por ejemplo, y que puedan sentirse como de cierta forma acompañadas en ciertos procesos, de decir, mira, esto me puede ayudar, mira, puedo recurrir a este espacio, como eso principalmente, con un foco más como desde el autocuidado y el bienestar, y otro espacio también como más desde la recreación. Oye, hablemos cosas cotidianas, cosas que nos pueden pasar en la vida. No sé, por ejemplo, la Consu también fue una invitada que hablamos sobre la importancia de la salud mental, que muchas veces dejamos como de lado las personas. Mm. Hay otro episodio que visibiliza, por ejemplo, cómo vive las personas con demencia, como este diagnóstico, y cómo sostiene el cuidador todo lo que implica también estar 24/7 con aquella persona. Y tenemos este espacio más recreacional donde hablamos, por ejemplo, comentamos películas, documentales, cosas como más, ¿cómo decirlo? Como más recreacionales, más tranquilas, como más para disfrutar, como Muy para sereno. reírnos, para contar anécdotas, etcétera. Así es Mm. que así nació como este proyecto y que de a poquito le he ido dando como mi tiempo y lo hago con mucho cariño y ha sido un espacio que la verdad también me ha permitido como cuidar también mi salud mental. Es como un espacio que también disfruto de estar ahí en el presente, de no pensar en otras cosas, de estar como muy atenta a eso. Así es que ha sido algo súper como importante actualmente en mi vida. Qué maravilloso. Me parece también como, insisto, muy bonita la propuesta, también respecto como a lo que busca ir aportando, que claro, se orienta al bienestar, pero también como de esta experiencia más cercana. Como, y lo que sí, yo también destaco y que yo le he dicho a la Consu es como la calidad también del trabajo en lo audiovisual, la imagen. Y nosotras siempre decimos, hoy nosotras somos ahí re malas como Zoom y nos ha costado en términos como de manejo de tecnología, pues, pero la propuesta que tienes también es bien bonita y llamativa. Y yo creo que eso igual es un plus gigante como para poder llegar a más personas que necesitan tener espacios como para poder hablar, escuchar o reflexionar de estos temas. Ujú, A mí me parece como, yo que lo viví como invitada del podcast y también como nosotras haciendo un podcast, que, que claro, uno siempre llega como a estos espacios tratando de acercar como lo técnico a lo práctico, porque Mm, a mí me pasa, yo creo que no sé si a ustedes les pasará, pero a mí los usuarios siempre me dicen, oye, es que yo no sé, a tal persona que me explicó tal cosa no le entendí mucho y me dio cosa preguntar. O, mm, pucha, en verdad, no sabía cómo decirle que en verdad a mí esto me pasa y no sé, no quería que me fuera a decir que, no sé, lo estoy haciendo mal. O tenía susto de que me dijeran que soy negligente, como de la sanción social.
Entonces, estos espacios se van transformando en un lugar como seguro para escuchar y para reflexionar en torno a lo mejor cosas que no hay con quién hablar o que tú no sabes a quién recurrir. Entonces yo creo que en ese sentido lo que plantea la Cami, un espacio donde las personas también puedan adquirir algo. Nosotros acá en el podcast también hemos hecho un poco eso, como de siempre dar un consejo a quien está, cuando estamos en un tema, a alguien que está viviendo una experiencia o que está acompañando a la persona que vive una experiencia. Y creo que en ese sentido, Cami, me imagino que el trabajo ha sido arduo, como partir es un poco difícil, eso también partimos así como o sea, con un celular, con una grabación así, con un micrófono abierto, poniéndole pausa cada 2 minutos, lo hemos contado muchas veces, pero es cierto, como que uno parte con lo que sabe, con lo que tiene también y con harto susto. Yo no sé si tú tuviste esa experiencia, pero nosotras con la Andrea cuando recién partimos era como 2 palabras pausa y era como ¡ah! Angustia, como será que estamos diciendo puras leceras o será que estamos en verdad diciendo algo importante. Y yo no sé si tú tuviste esa experiencia también, que eso es parte de lo que quiero preguntar y también cómo ha sido para ti como lo desafiante de esto, porque obviamente eso tiene lados bonitos y también lados desafiantes. Entonces, como no sé si, si tú también visualizas como cuáles han sido los desafíos más importantes de poder partir con un podcast que tiene una periodicidad, que tiene estas temáticas como más en primera persona, no sé, ¿cuál crees tú que ha sido las situaciones más complejas o más difíciles de abordar? Primero, yo creo que el tiempo, porque el editar, el que todo encaje, bueno, la propuesta como de la imagen, del audio, requiere tiempo y eso a veces compatibilizarlo con mi horario de trabajo a veces suele ser complejo. También lo que es complejo es el exponerse. O sea, creo que para mí algo que me costó harto y que también desde lo comunicacional me cuesta, creo que ese es un gran desafío para mí. Yo, bueno, me pongo muy nerviosa. En todos los episodios me pongo muy nerviosa. A veces me cuesta como expresar la idea y creo que eso es un desafío cada vez que tengo que exponerme y lo hago porque también quiero decir, bueno, no pasa nada, o sea, tranquila, no es un espacio peligroso de poder desarrollar también de forma personal el tema de poder expresarme principalmente, porque yo igual en algún momento te lo había comentado, que antes no me costaba mucho exponer. eh, no sé, típico de la universidad, presentar, como que me sentía súper segura, pero de pronto, cuando me dieron como las crisis de pánico, tuvo como un impacto también en lo mío, en lo personal, en mis habilidades sociales, en el exponer incluso, tenía muchas dudas de mí, muchos miedos que quedaron como secuela de eso. Entonces, este espacio también me ha permitido como decir, bueno, no pasa nada, dale, sé tú, porque me ha costado también como volver a esa esencia que tenía antes, que ahora siento como que de a poquito este espacio me lo ha ido dando también. Así es que creo que ese es uno de los desafíos y lo otro que no es fácil, como usted igual me acabas de contar como la experiencia que tuvieron, partimos con un teléfono, no teníamos muchas dudas y sí, pues siempre hay miedo porque es algo nuevo, es algo distinto a lo que hace en lo cotidiano, entonces siempre va a haber un poquito de ese temor que la idea es que de a poquito vaya desapareciendo también y partir con lo que sea, porque al final uno a veces quiere todo perfecto, pero yo creo que para ir como perfeccionando hay que partir con algo. Y Mm, en el camino ir viendo, bueno, podemos ir cambiando esto, podemos ir cambiando la modalidad, podemos ir cambiando, qué sé yo, el espacio. Entonces creo que eso es importante, como sacarnos como esta idea, como esa sobreexigencia también de hacer todo perfecto y darle nomás. O sea, el primer episodio, eso es lo bonito también, que yo creo que a ustedes igual les puede pasar, que llevan también harto tiempo. Eh, ver el primer episodio con todo lo que implica.
aquello desde la entrevista, desde incluso la posición del cuerpo, desde la imagen, desde el audio, al último episodio que tenemos, han habido grandes cambios. Mm. Entonces, eso es lo bonito también de esto, como uno va mejorando también y cómo le va poniendo como ese amor o esa pasión a lo que de verdad uno cree que puede aportar, a lo que uno cree que puede de cierta forma abundar en este espacio como de la terapia ocupacional o incluso de la vida cotidiana en realidad. Y pensando también ahí en lo que compartes, yo creo que absolutamente, Cami, pasamos por unas situaciones que eran similares. De hecho, como te decía ahí la Consu, de verdad que el primer episodio, para mí por lo menos, fue horrible. Yo honestamente creo que la Consu tenía más habilidades y estaba más tranquila, pero yo así, no sé, casi que me faltó poco para sudar, desmayarme, no sé, Consu estaba así como... Y es verdad, pues como yo de también lo que nos compartes, destaco mucho el poder ir haciendo, poder ir mirando eso, mirando también esos procesos con harto amorcito, que también es una invitación, porque a uno muchas veces le da vergüenza, como a mí muchas veces también yo decía, no, qué vergüenza escuchar el primer episodio, pero claramente uno va notando toda la diferencia que existe cuando uno inicia, a cuando uno ya está como un poco más avanzado. Y destacaría mucho para quien nos escucha la idea que nos dabas, Cami, de ir soltando la autoexigencia, ir soltando el perfeccionismo, ir entendiendo que para ir mejorando en la vida, de verdad que hay que hacer. Es como que uno como que en todos los proyectos quiere como casi que nazca y caminar al tiro. Y se nos olvida que igual hay una transición. Entonces, ese juicio como más valórico, ese juicio social que muchas veces limita, yo creo que es importante poder ir, perdón, como traspasándolo y atreviéndose como a aprender un poco en el viaje. Y creo también que eso es algo que a mí me ha dado Sembrando Diálogos, Cami, como te lo puedo compartir, así como ir atreviéndose, exponerse, soltarse. De repente nosotros lo hemos hablado, ¿no? Nos encantaría poder, ya decimos siempre, llegar a más gente. Obvio que sí es una meta que nos gustaría, pero también nos entrega un poco lo otro, que es como poder ir creciendo e ir desarrollando también más confianza, más habilidades, que yo me imagino que es un poquito eso también a lo que apuntas que te brinda el espacio. Sí, sí, totalmente. O sea, como dices tú, exponerme para mí igual fue difícil, Mm, porque a veces igual decía, ya, pero ¿para qué? ¿Por qué no vivo mi vida como así nomás? ¿Por qué Mm, exponerme a todo? Pues porque igual uno al final está expuesta en las redes. Te pueden ver personas que te conocen, otras que no te conocen, pero de cierta forma sí el desafío para mí es importante igual, pues, como el atreverme. Eso que fue algo que hasta el día de hoy me cuesta, pero al final igual después uno va ahí, como dices tú, creciendo en distintos aspectos, ya sea desde mm, lo comunicacional, desde el disfrute también, de poder conocer también otra experiencia. Lo mismo que hacen mm, ustedes, o sea, ustedes han invitado a muchas personas que de cierta forma les deja algo también. No solo a las personas que escuchan, sino a ustedes, que mm, a mí me pasa, o sea, todas las personas que van, he aprendido un montón, cosas que yo no sé y eso a mí igual me gusta, como aprender de otros, escuchar también. Es bonito conversar, es bonito tener esa conexión con las personas, que en el tiempo igual a veces se va perdiendo, como el reflexionar ciertas situaciones, el compartir experiencia mm, y, y eso Me principalmente. parece súper importante, como yo hablaba con alguien, no recuerdo quién fue, estábamos hablando de como la modernidad, ya yo sé, es un tema X, pero estaba hablando de que cómo la modernidad, la vida actual, a veces nos quita esto, po, los espacios de conversación de temas que no son como lo cotidiano, la pega, el no sé qué, ¿cachai? Como, y hemos perdido la habilidad de escucharnos y como tratar de comprendernos, ¿no? La gente como que habla y responde para tener razón, no para escuchar lo que el otro tiene para decir. Y creo que estos espacios que son más amables, que tienen como otro,
otros formatos, otros tiempos permiten a veces que uno en un espacio distinto pueda escuchar. Por ejemplo, yo muy pocas veces he podido escuchar un capítulo nuestro el mismo horario y día en que salió, porque estoy Mm, en mil otras cosas, pero de repente Mm. tengo un tiempo libre y digo, ay, voy a escuchar este capítulo que de un tema que además me parecía súper interesante, no sé qué. Y lo mismo pasa con otros podcasts, o sea, como em, creo que efectivamente esta es una modalidad que ha permitido que la gente pueda hablar de otros temas y desde otras perspectivas también. Y creo que en ese sentido lo que decías tú, a veces la conversación con un otro se ha ido perdiendo, entonces estos espacios como que rescatan un poco esos elementos. Y creo que es bueno decirlo. Ahora, pensaba en lo que estábamos hablando recién, esto de la complicación del partir, y me acordaba de una entrevista que nosotros tuvimos con, olvidé el nombre del amigo, de España. ¿Te acordáis, André? ¿Cómo se llamaba? Siempre olvido su nombre. con Jorge Clavijo. Jorge. Jorge, claro. Me acuerdo siempre su apellido, pero siempre su nombre lo olvido. Jorge, perdón. Él también lo entrevistamos porque él también tiene un podcast de terapia ocupacional en España. Y él nos Mm. decía algo muy similar a lo que nos dices tú y también muy similar a lo que compartimos nosotras. Le decía, yo partí con un celular y un micrófono así nomás y después me fui como profesionalizando, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mm. Entonces, a veces, como decías tú, como Cami, es importante partir nomás y ver cómo van surgiendo las cosas, aún pese al temor. Yo creo que tú diste en el clavo cuando decías, bueno, uno parte con susto porque algo que no ha hecho nunca, no sé, es nuevo. Y como bien decía la Andre, uno a veces quiere que el proyecto como que parta así, ya volando al tiro, pero la verdad es que para aprender a caminar tenés que caminar, no te queda de otra. Y para aprender a pintar tenés que pintar, aunque al principio lo haces mal, como que es normal, como que es un proceso normal. Entonces con los proyectos pasa un poco lo mismo y yo creo que eso es un gran valor para poder partir. Cami, y de ahí, por ejemplo, no, antes te quería decir una idea, perdón, retiro mi, te iba a hacer una pregunta, pero también te quería compartir como lo que dijiste de lo lindo del disfrute, Ujú. como, porque a veces a nosotras nos ha pasado, no sé si a ti, que claro, po, la edición, el preparar todos los capítulos, requiere una dedicación o requiere una inversión de tiempo. Reunirse, por ejemplo, un sábado a las 8 de la tarde, entonces mucha gente también a veces es como ya, pero no sé, no será mucho o no será muy cansador. Y por ejemplo, algo que nosotras con la Consu siempre no, nos pasa es que podemos estar destruidas, que ojalá intentamos no llegar a ese punto, pero el año pasado nos pasaba que estábamos muy cansados, unas semanas muy difíciles, y luego era como conectar con este espacio como tan significativo y de tanto disfrute y placer. Y me pareció muy bonito que como que nos compartieras también esa experiencia, como de decir, bueno, esto tiene harto trabajo, tiene hartos desafíos, pero vale la pena igual, po, se disfruta, es placentero, es rico porque te entrega muchas cosas. Sí, yo creo que invertir tiempo en algo como que te hace sentido, algo en un proyecto que tú crees, creo que es súper importante. Y sobre todo cuando no es remunerado. O sea, tú lo estás haciendo porque de verdad hay algo en ti que dices, bueno, esto me hace sentido. Yo quiero, desde su línea también mirando como su podcast, ustedes quieren entregar algo, quieren aportar algo a su audiencia, algo que de cierta forma es súper importante en la vida de las personas, ¿ya? Incluso en la formación, incluso de terapia ocupacional. También estos espacios les pueden servir. Entonces creo que cuando hay algo que sinceramente tú no tienes como esta intención como incluso de lucrar o que vayas a recibir una recompensa por aquello y que esa recompensa más bien tiene que ver con algo más interno, de autocuidado, como dices tú, o sea, puedo estar muy cansada y a pesar de eso lo hacemos con todo ese cansancio, pero cuando llega el momento como que es un momento que disfrutan mucho, porque es una conversación que a ustedes les hace sentido de cierta forma. Y eso también me pasa, que a pesar del cansancio y todo, lo hago porque hay algo como interno que me motiva, como que digo, esto me gusta.
lo Mm. disfruto. Mm, Y de verdad me gusta, a pesar de que hay muchas veces el mirarme, como el exponer la imagen, me cuesta. Lo vuelvo a repetir, pero aún así lo estoy haciendo porque digo, bueno, no pasa nada. mm. Parte de un proceso. Parte de, claro, proceso de Cami, adaptación también. mm, y ahora sí, retomando la pregunta que te iba a hacer antes, em, tú nos has referido también desde un inicio lo importante de tener espacios que sean de cuidado para uno, ¿cierto? Como para poder cuidar también nuestra salud mental. Nos compartiste ahí parte de tu ocupación es significativa con lo importante que es correr. Y desde ahí, yo creo que también tenemos temas importantes que mirar como sociedad, que es con toda la rapidez y con la aceleración que funcionamos. Entonces, desde ahí, que también el nombre de tu podcast nos parece muy bonito y tal como lo compartías tú, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, queríamos preguntarte, cuando hablamos también de una pausa y seguimos, ¿cómo visualizas tú el tema de poder pausar, quizás, de poder como ralentizar, si quizás también lo vinculas con los temas de cuidado personal y de cuidado de la salud mental? Sí, claramente tiene que ver con eso, tiene mucha relación con el cuidado de la salud mental principalmente. Como bien dices tú, estamos en una sociedad donde todo es muy rápido, los ritmos de Mm. vida son acelerados, los tiempos en el trabajo son, pasamos harto tiempo en el trabajo, los que trabajamos jornada completa. Y además tenemos otras actividades durante el día y muchas veces dejamos de lado este espacio como para autocuidarnos de un hobby, por ejemplo, un espacio de ocio, que es súper importante también hacerlo, porque de cierta forma esos espacios donde uno puede hacer una pausa, uno puede mirar qué pasa con nosotros también. Oye, me estoy sintiendo, o el sentir de cierta forma, cómo me estoy sintiendo, porque cuando estamos en este piloto automático, pasan muchas cosas desapercibidas, incluso señales como de alerta con respecto a la salud, el no dormir bien, el estar constantemente pensando en lo que tengo que hacer mañana, en la tarde, durante la noche, como no estar como en el presente de cierta forma, eso igual va deteriorando como nuestra salud mental y no ponemos como mucho el foco en el autocuidado. Y creo que es súper importante de cierta forma. El hacer una pausa me hace mucho sentido porque a mí cuando yo tuve las crisis de ansiedad que me ocurrieron durante la universidad, fue por eso justamente. O sea, nunca me dio un espacio para respirar, para decir, para descansar incluso. Y mirando hacia atrás, tenía una rutina súper cargada y ninguna persona yo creo que puede con esa rutina, la verdad. Entonces, claro, el cuerpo después pasa la cuenta y eso trae problemas en la salud. Entonces, creo que hacer pausa es súper importante. Creo que nos cuesta también como sociedad, porque muchas veces sentimos culpa incluso de no hacer nada. Eso pasa, yo lo he escuchado en muchas personas, incluso en muchas mujeres, como que tienden a asociar el no hacer nada con no ser productivo, con que estás perdiendo el tiempo. Y a veces esas pausas son súper necesarias para cuidar nuestra salud. Así es que por eso también hay mucha relación como de esta pausa y seguimos, del nombre del podcast, una pausa y seguimos, con respecto a lo que es el bienestar en general de la salud. Importante esto que contaba ahí, Cami, porque yo creo que lo comenté en algún capítulo antes, que parece que fue, no sé si en China o en Japón, estaban mostrando unos robots que estaban ayudando como en un tema, por ejemplo, así como para que te hagáis una idea, de estos como encomiendas, y había un robot que estaba trabajando 20 horas sin parar y de repente el robot explotó. Entonces como que como que yo decía, o sea, esto es el ejemplo más obvio de que no existe nada que pueda trabajar ininterrumpidamente, ni siquiera un robot. Entonces, hasta los computadores los tienes que apagar en algún momento, ¿cachai? El celular, como no existe nada en el que pueda estar
24/7 funcionando por la eternidad. Entonces creo que el tema de pausar y de cómo darnos estos espacios de pausa y cómo eso como que es al final una tensión como con la forma de vivir que tenemos. Porque es así, nosotros lo hemos visto también con otros entrevistados, lo hemos conversado también acá en los capítulos, y es un tema no menor esto de que uno tiende a sentir que como que tuviera que estar siempre como arriba de la ola, como surfeando Mm. la ola permanentemente, cuando en realidad todo tiene un ciclo que yo creo que nosotros nos hemos ido como desligando de eso, pensando que en el fondo podemos tener ritmos que son casi antinaturales. Entonces yo creo que esto de Mm. la pausa y seguimos, yo lo encuentro súper atractivo, me encanta el título, yo creo que te lo había comentado, porque Mm. justamente nos dice como que es eso, como una pausa no necesariamente tiene que ser extensa, todo un día, o sea, basta con que te dis 5 minutos. ¿Y cómo de 24 horas no hay que tener 5 minutos para ti? Como que yo creo que ahí hay una pregunta que uno también debe hacerse, porque yo creo que todos hemos estado en momentos donde no tenéis vida y estáis así con muchas cosas, pero de verdad no tenéis 5 minutos para ti. 2 minutos para ti, como de verdad no hay de 24 horas 2 minutos. Como yo creo que es súper interesante y me gusta porque creo que es una frase hasta provocadora. Quizás eso no lo he dicho, pero lo encuentro hasta provocativo porque creo que esto de, bueno, no pasa nada, como lo que decías tú, como, pucha, está bien, o sea, me detengo y luego sigo y no pasa nada y la vida sigue y nadie muere y no se acaba nada en este proceso. Mm. Eso me parece súper interesante. Y en ese contexto yo te quería preguntar cómo ves ahí nuestro rol profesional, porque yo creo que los terapeutas, no sé, creo que tratamos y hablamos harto del equilibrio ocupacional y todo eso. No sé si como a nivel profesional, tú crees que esto de la pausa y seguimos, ¿cierto? Es algo que como profesionales debiésemos promover, es algo como lo que debiésemos a lo mejor intervenir más como concepto, como esto de poder detenernos y poder como continuar. ¿Cómo lo ves ahí desde nuestro rol? Sí, o sea, desde terapia ocupacional, dentro de nuestra herramienta, están incluidas, ¿cierto? Nosotros trabajamos con rutinas, trabajamos con hábitos. Y dentro de estos hábitos también creo que es súper importante tener estos espacios de autocuidado. Creo que tiene mucha relación, porque muchas veces estamos como haciendo muchas cosas cuando hay cosas que podemos priorizar dentro de nuestra rutina y las otras podemos dejar quizás para otro día porque no son tan importantes en este momento. Y eso también es parte de organizar nuestra rutina. Como dices tú, dentro de la rutina, tú dices como, ¿cómo no voy a tener 5 minutos? ¿Ya? Y muchas veces hay espacios, siempre hay espacio. Hay un momento de tu día que tú sí puedes hacer actividades de autocuidado y hay que ver cómo estoy usando ese espacio. Porque ahora los teléfonos, por ejemplo, la gente pasa mucho tiempo en los teléfonos. Ya si nosotros nos ponemos a ver o incluso nosotras hacer el promedio de actividad en redes sociales, que de cierta forma las redes sociales idealmente es que no se usen tanto, porque eso también, claro, puede ser un momento como de ocio, pero si se extiende en el tiempo igual nos puede generar ciertas dificultades en la salud. Ya se habla también como de estos de los trastornos del sueño, ciertos problemas en el sueño por estar muy expuesto a pantalla, incluso estos videos que de cierta forma tienden a ser rápido también generan daño como en los procesos de nuestro cerebro, de cómo vamos recopilando cierta información, pero así como de forma general, en la formación de terapia ocupacional, creo que incluso dentro de la herramienta de intervenciones que yo aplico con cada familia, está relacionado con esto, con que tenemos que tener espacios de autocuidarnos. Eso es muy importante. Entonces, algo que de cierta forma ay, lo veo a diario, como de cierta forma lo, lo aplico a diario, no solo conmigo, sino con las familias también. Creo que ahí tomaste varios temas interesantes, Cami. Por ejemplo, yo creo que efectivamente tenemos un rol importante en poder ir cuestionando, ¿cierto? Cómo vivimos como sociedad.
Como, y de hecho ya se pueden ver, o sea, uno lo ve en la cotidianidad, se pueden ver distintos estudios que están hablando como de las consecuencias, ¿cierto? De esta rapidez o del uso, por ejemplo, de las tecnologías, de lo que está pasando como a nivel cerebral con como las cosas o las redes sociales que de estos videos como rápidos que tú nombrabas. Justo el otro día leí un artículo que era muy bueno, como que estaban demostrando como el daño que había ahí a nivel de las funciones cognitivas, no como del lóbulo frontal. Frontal. Mm. Sí, y no me acuerdo el nombre del artículo, pero si lo encuentro lo voy a compartir ahí en la red social para quien no esté ahí escuchando, pero está bien interesante. Y creo que uno también lo ve en la práctica, tanto con uno, pero también, por ejemplo, con, no sé, generaciones más jóvenes que han estado todo el rato con la tecnología. Quizás tú, Cami, también ahí nos puedes comentar un poquito tu percepción, ya que trabajas también en el área, porque yo te hablo de un poco lo que he visto en la docencia. Mm. Eh, pero, por ejemplo, ahí también creo que tenemos un rol súper importante como terapeutas de poder ir eso mismo, como hablando de esto, como invitando al cuestionamiento, invitando a la reflexión, como nosotras con unas colegas en un momento hablábamos que igual somos, en este término del equilibrio, de las rutinas, de los hábitos, somos un poco guardianes de esto, es como una revolución ocupacional, diría yo. Ujú. Y sí, y que creo que para quienes nos estén escuchando, como la importancia de brindarse también estos espacios de pausa en el día que pueden ser cortos, tal como tú decías, Conso, no tiene que ser algo de 1 hora, 2 horas, como que nuestro sistema nervioso se regula con espacios aunque sean pequeñitos, salir a contemplar, respirar, moverse un poco, como con ritualizar ciertas prácticas cotidianas también son muy beneficiosas como para la regulación y son estrategias de autorregulación igual. Entonces, también ahí compartirle a quien nos está escuchando que pueda aplicar eso como en sus pausas para cuidarse. Y a los terapeutas ocupacionales quizás invitarlos a, por una parte, cuidarnos también nosotros, porque es sumamente importante como el cuidado del terapeuta. Y yo creo que ahí tenemos otro capítulo, pero Claro. también, Cami, lo otro que tú compartías como la herramienta en la intervención. Entonces, con la familia, quizás que nos cuentes de ahí cómo se aplica con niños o niñas, adolescentes, si lo haces directamente. Yo les puedo compartir, por ejemplo, que para mí las sesiones también tienen como un orden. Por ejemplo, está como un ritual de inicio, el desarrollo y también como un cierre, ritual de cierre, que buscan mucho también trabajar esa pausa, como esa conexión con el momento. Entonces, también como terapeuta, yo creo que es importante ir como, uno, trabajando nosotros en eso mismo y dos, como pudiendo compartirlo, porque creo que los resultados son muy beneficiosos. Trabajamos ahí con la familia y vamos preguntando semana a semana, bueno, ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo ha dormido? Y eso principalmente. También ponemos mucho énfasis en no usar pantallas, Mm, porque las pantallas, muchas veces las personas piensan que ver monitos cuando tenemos en la primera infancia, hablemos de primera infancia, se ve como súper inofensivo, pero a nivel cerebral es súper dañino. Hay muchas desventajas, incluso desde cómo ellos aprenden a relacionarse. mm, ¿Por qué? Porque ellos están, su cerebro está en proceso de maduración. Entonces, estos monitos, uno nos ve todos los cambios de transiciones que hay, los movimientos, y todo eso el cerebro lo va, de cierta forma, mirando y se va sobreestimulando y va, de cierta forma, liberando como este neurotransmisor que es la dopamina, que genera placer inmediato, es como una recompensa inmediata. Entonces, tiende a ser un juego, que muchas familias lo ven como un juego, que al final es súper vicioso, ya es como una droga, y es súper dañino con respecto a lo que es aprendizaje. Nosotros cuando somos pequeños estamos recién aprendiendo de este mundo, a integrar sensaciones también. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en una pantalla, yo pierdo todo lo que está pasando a mi alrededor Mm. porque la velocidad con la que corre la información es muy rápida y mi cerebro recién está aprendiendo, entonces no logra
como sostener de cierta forma la atención en todos los aspectos del contexto en el que estoy. Entonces me quedo tan pegadito mirando la pantalla que yo, por ejemplo, puede estar ladrando un perro y yo no, no me pone en alerta. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Cuando yo saco esta pantalla y estoy en el colegio, en este caso, o un niño que ingresa al sistema escolar, después todos esos sonidos le llaman la atención. Entonces también está muy relacionado con la pérdida de atención, porque en los procesos más importantes de nuestro desarrollo cerebral no estamos, de cierta forma, estimulando mi desarrollo de la atención, mi desarrollo, por ejemplo, de resolución de problemas, mi desarrollo de las habilidades sociales, porque yo al estar con una pantalla no estoy aprendiendo de un otro, no estoy aprendiendo lo que me quiere comunicar un otro, una persona. Entonces también voy perdiendo habilidades sociales cuando yo me pongo en la pantalla, ¿ya? Porque de cierta forma en la primera infancia uno aprende incluso cosas muy complejas como es el lenguaje con otros. Mm. Y de cierta forma también hemos visto en el tiempo que incluso la forma de expresarnos es distinta. Yo he visto videos de, no sé, de los años 90 de cómo la gente se expresaba cuando la entrevistaban y tenían un vocabulario de cierta forma súper como no sé cómo decir la palabra, si me ayudan, tenían un repertorio mucho más amplio con respecto al Quizás uso de más palabras, desarrollado. más desarrollado y actualmente uno igual ve y cuesta al adolescente, qué sé yo, a los más jóvenes, les cuesta relacionar ideas, les cuesta como poder organizar de cierta forma. Yo me incluyo, también me pasa, como de cierta forma, pero a mí me pasa porque me pongo un poco más ansiosa. Eso. Como que, Claro. como les comenté, como que a veces me cuesta como expresarme o exponerme. Pero ahí de a poco vamos mejorando. No sé si Me parece respondí tu súper pregunta. importante. Oh, ujú. Sí, yo creo que sí, como me parece súper importante esto que planteas en el fondo, como esto de poder darnos el tiempo para poder vivir los procesos como, entre comillas, deberían ser y cómo los contextos pueden ser muy favorecedores o no de eso. Ujú. Eh, la pantalla, que pareciera ser algo muy favorecedor en un inicio, por ejemplo, tiene un montón de elementos que no lo son tanto y viceversa. Entonces yo creo que ahí me parece súper interesante esta reflexión, pensando también en los estudiantes que están formando y que a lo mejor nos están escuchando, personas que están recién partiendo en el área, papás que están, es cierto, comenzando con la crianza, porque al final estos son temas que no toda la gente tiene en el radar. Quizás los que trabajan más en estas áreas, por supuesto, pero las personas, pienso, las que van caminando por la calle, probablemente estos temas no son tan habituales. Entonces creo que es bueno recordar y en ese contexto mirar cómo podemos contribuir de alguna manera también a esto que hablábamos del envejecimiento saludable desde el inicio de la vida, ¿cierto? Porque esto va a tener una repercusión a lo largo de toda la vida de este sujeto. Entonces creo que me parece súper, súper pertinente. No sé, Andrés, si tú quisieras aportar algo más respecto a eso. Que ojalá te motives un día y podamos tener un capítulo orientado a eso. Sí, Sería sí, maravilloso como para sería. poder profundizar en lo que pasa con la tecnología y en cómo manejarlo también, porque yo veo Ujú. hay una dificultad importante cuando también están estas comparaciones sociales. Entonces, Cami, Ujú. para ir cerrando, no sé si te gustaría poder dejarnos un consejo quizás a quienes nos escuchan, a los profesionales, respecto a esta última idea que has ido planteando de la importancia de las pausas, ¿cierto? Que hace ahí el honor al nombre de tu podcast. Sí. Creo que es súper importante incorporar dentro de la intervención tanto para sus usuarios o usuarias, tanto como para los mismos profesionales, espacios de autocuidado. Creo que eso es lo más importante para poder estar bien y para poder, de cierta forma, tener una mejor salud. Creo que la salud es primordial en todo. Y nosotros trabajamos con aquello, trabajamos promoviendo salud, previniendo también ciertas enfermedades. Entonces, igual tenemos que estar en línea con eso. O sea, nosotros también tenemos que cuidarnos. No solo entregar, sino que también hacer algo por nosotros o nosotras. Y también
sería súper importante que se motiven a compartir su experiencia, quizás en otros espacios también, como incluso los podcasts, formato desde quizás las redes sociales, que también la gente ya es como un espacio casi oficial a veces, como de informarnos y relevar también como el rol que tenemos en el día a día y que de cierta forma va a ser un aporte importante en lo que es red social, sobre todo ahora que igual hay mucha información, ¿cierto? Hay harto contenido de distinto tipo y creo que desde nuestra profesión sí podemos entregar mucho, mucho, porque es súper amplia también. Tenemos un campo muy diverso de cierta forma y que es una carrera también que es súper integral. Mm. Eso yo me he dado cuenta en relación, no, sin hacer comparaciones de cierta forma, de forma negativa con las otras, pero nuestra formación es un todo. No nos enfocamos solamente en un aspecto de la persona, sino que nos enfocamos en todos los aspectos, en todas las áreas de lo que compone a la persona. Así es que eso es como la invitación que se atrevan a darle más espacio también a nuestra profesión desde otra mirada, desde la experiencia y desde lo que pueden entregar cada uno. Eso. Gracias, Cami, como por esto, por estas reflexiones. Creo que muy como en la línea de lo que hemos ido conversando en el capítulo de hoy. Yo solo quisiera para cerrar rescatar una idea que está como a la base de lo que estábamos conversando, y es que en internet y en redes hay mucha información, entonces siempre tratar de buscar aquella información que esté sustentada ya sea desde las prácticas, me refiero un terapeuta que comenta de un tema, una enfermera que comenta de un tema, una matrona que comenta de un tema, ¿cierto? El que sea, ¿cierto? Y tratar de también siempre chequear lo que la gente dice en redes sociales, porque también pasa mucho que aparecen como ideas que a veces no están tan centradas en la realidad, entonces siempre es bueno chequear y bueno, nosotros como profesionales también podemos contribuir generando un espacio donde lo comentamos está también basado en evidencia y en experiencia práctica que también le puede servir un montón a la gente. Así que Cami, muchas gracias por querer sumarte a este proyecto, a este programa, ¿cierto? Te deseamos toda la suerte también en tu proyecto. Nosotros aquí somos amigos de Una Pausa y Seguimos, así que esperamos poder contar contigo también en otro momento con nuevos temas. Ahí la Andrea ya esbozó un posible tema futuro, pero también estamos abiertas a escuchar otras propuestas, así que cuenta con nosotros también y nada, agradecerte mucho tu participación. André, Lo mismo, me sumo a las palabras de la Consu, Cami, agradecerte haberte sumado hoy y también todos los temas que trajiste, que yo creo que abren muchas aristas, ¿cierto? Desde lo que pasa a nivel de sociedad, del rol que tenemos como Teo, de la invitación a las reflexiones, de la invitación de los rituales. Y en el otro tema, y ojalá, si te gustaría volver ahí a venir, obviamente con el tema de la tecnología, que yo lo encuentro súper interesante, que si bien se habla harto, yo creo que sigue siendo bien desafiante. Como, y el término es como te decía, de manejo a veces, porque no sé, a veces uno no quiere que los niños se expongan tanto, pero no sé, pues en el colegio les ponen películas toda la semana o cosas así de y que igual después va generando también esa comparación, no sé, ya no me quiero desviar tanto, pero creo que es un tema bien interesante igual. Así que nada, respecto a lo que nos compartiste hoy, darte las gracias por sembrar diálogos con nosotras. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, me parece un tema súper interesante que podamos hablar como en específico de aquello. Sobre todo ahora que igual han salido estudios, así es que ya hay un poquito de evidencia con respecto, así es que feliz que podamos de nuevo conversar de ese tema como más profundo, profundizar un poco más. Así que eso. maravilloso. Oye, a todos los que nos escuchan hoy, esperamos que el capítulo también los traiga a reflexión y a pensar y nos vemos nuevamente en otro capítulo de Sembrando Diálogos. Ay, perdón. Mira, nos vemos. Chao, Chao. chao.